Y el tema que estudiaremos en esta ocasión, bajo el título Nada podrá detenerlos, tiene su fundamento bíblico en el libro de Éxodo, en el capítulo 13 de ese libro, y los versículos 20 al 22. Les invito a abrir sus Biblias o a encender su equipo tecnológico en el capítulo 13 del libro de Éxodo, en los versículos 20 al 22. Leemos allí la declaración siguiente. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Les invito a inclinar su rostro para pedir al Señor su dirección al estudiar su palabra. Al abrir tu palabra, Padre eterno, en esta ocasión, una vez más, con toda humildad, te rogamos que tu presencia nos asista, para que podamos interpretar correctamente lo que tú quieres decirnos, pero también para que nos dé la capacidad de ponerla en práctica en nuestra vida cristiana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, salió de Egipto con rumbo a la tierra prometida de Canaán. Bajo la poderosa mano de Dios, rompieron esa pesada cadena de esclavitud que le ataba durante años e iniciaron, por supuesto, un largo camino con un claro destino y con una meta o un objetivo definido. El plan de Dios contemplaba que ellos, como sus hijos, llegaran a la tierra que el Señor le había prometido. Así que ellos partieron tomando en cuenta, ¿verdad?, ese término que aparece en la palabra de Dios, ¿verdad?, el éxodo. Salieron, el término éxito significa partir, significa abandonar, significa dejar el lugar, algún lugar donde usted se encuentra. Y en la acción o en el marco bíblico representa o significa la liberación de los hijos de Dios. De acuerdo con Éxodo capítulo 13, verso 20 al 22, el pueblo de Israel debía cruzar el Mar Rojo, debía atravesar el desierto de Arabia, debía enfrentar las asperezas y las adversidades del desierto, debía hacer frente a las inclemencias del tiempo en un ambiente climatológico inestable y un ambiente, por supuesto, de cambios sorpresivos. Tenían que avanzar sin detenerse, sin demorarse, hasta que sus pies tocaran la tierra prometida de Canaán. El propósito de Dios era claro, ya había sido expuesto. Israel debía convertirse en una nación grande, debía ser un pueblo poderoso, debía ser reconocido por todas las naciones. Sus ciudadanos, por supuesto, debían ser individuos leales, obedientes, individuos comprometidos con su Dios, porque Dios sería el gobernador o el líder de ese pueblo. Un pueblo que pudiera revelar al mundo los beneficios de vivir bajo la teocracia del Dios Todopoderoso, el único Dios que gobierna el universo. Pero para lograr ese ideal, para tener lo que Dios le prometía a ellos, el pueblo de Dios debía pasar por grandes y complejos desafíos. Debían aprender lecciones importantes en el camino de preparación para obtener ese premio que Dios habría de darles. Para muchos estudiosos del éxodo bíblico, el avance de Israel por el desierto es un tema relevante. Y es un tema relevante no solo para
el contexto en el cual se escribió o en el cual se experimentó esa experiencia, sino también para el remanente de Dios. Porque de la misma manera como Dios sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios, Dios se ha propuesto también liberar a su iglesia, liberar a sus hijos de la esclavitud del pecado y la esclavitud de la muerte de este mundo. De la misma manera como Israel caminó en el desierto para llegar a la tierra prometida, los hijos de Dios tendrán también que atravesar por el desierto árido de este mundo, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de contaminación, un mundo lleno de violencia, de pecaminosidad, de egoísmo, de incredulidad, de secularismo y también de inmoralidad. Un mundo descompuesto que atraviesa, por supuesto, por la crisis más aguda y abarcante de todos los tiempos. Pero el Señor, así como sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, te saca, o el propósito es sacarte, o nos ha sacado precisamente de esa esclavitud del pecado para que vayamos con rumbo a nuestro destino, que es la Canaán celestial. La porción bíblica que nos ocupa de Éxodo capítulo 13 dirige nuestra atención a grandes lecciones que el pueblo de Israel debía aprender, grandes lecciones que debía saber, debía dominar, debía conocer antes de entrar a la tierra prometida. Y estas lecciones comenzarían desde el momento cuando sus pies tocaran el desierto. El capítulo 13 y el versículo 17 del libro de Éxodo así lo indica, así lo expone, cuando dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Y dice el versículo 21, Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. En este pasaje nosotros encontramos dos elementos importantes. En primer lugar, encontramos el primer problema que Israel tuvo que enfrentar, pero también encontramos la primera lección que ellos tuvieron que aprender. El problema al cual me refiero consistió en que Dios no lo llevó por el camino más corto, sino que Dios los llevó por el camino más largo, por el camino más difícil. Se estima que la distancia que hay entre Egipto y Canaán aproximadamente son 350 o 400 kilómetros, lo que indica que si los israelitas hubieran caminado 13 kilómetros cada día, en 30 días ellos hubieran estado en la tierra prometida. Pero Dios le hizo dar un rodeo por el desierto del Mar Rojo, lo que aumentó, por supuesto, no tan solo el tiempo de su trayecto, sino también el cansancio, la fatiga, el sufrimiento que tuvieron ellos que pasar. Yo me imagino que si alguno de los miembros del pueblo, de los que salieron de Egipto, hubiera tenido la idea de en qué dirección y en qué distancia, a qué distancia o cuán cerca estaba Canaán, al ver que el Señor los guió hacia el sur, al ver que el Señor no los dirigió directamente hacia donde debían ir, de seguro que esa persona o ellos hubieran reaccionado diciendo: parece que Dios se equivocó de dirección. Parece ser que el Señor nos está llevando por otro lugar. Es posible que algo esté pasando allí. Es posible, al ver la ruta, que alguien pudiera decir: este no es el camino correcto. El camino correcto es el camino más corto. Desde una perspectiva humana, da la sensación, por supuesto, de que caminar así únicamente lo hacía alguien que estaba extraviado. No podía una persona que sabía su destino estar dando la vuelta que ellos estaban dando. Por supuesto, es un problema bastante serio porque al ser humano se acostumbra por su naturaleza a las cosas fáciles. Queremos que las cosas vengan y vengan rápido. Si vamos a ir a un lugar, buscamos el camino más corto. Así somos los seres humanos. Pero en la perspectiva de Dios las cosas son diferentes. El Señor dijo
que no los llevaba por ese camino para que no se enfrentaran con las guerras y con la fortaleza de los filisteos y que de repente ellos se arrepintieran de haber salido o de continuar el camino hacia Canaán. Pero a mí me llama la atención lo siguiente, es el hecho de que lo que Dios hizo con el pueblo de los egipcios, lo que Dios hizo allí para sacarlo, podía repetirlo otra vez. Lo que pasó frente al Mar Rojo podía ocurrir de nuevo. Pero dice allí que Dios no lo llevó por el camino porque había problemas. Pero para Dios no hay problemas. Sin embargo, cuando entendemos lo que el Señor está diciendo allí, pareciera ser que Dios se está refiriendo a que la experiencia que su pueblo había vivido al salir de Egipto no era suficiente, que su percepción de Dios era débil, que su conocimiento de Jehová era pobre todavía y que la dependencia de Dios que ellos tenían era completamente frágil. Por esa razón, Dios necesitaba tiempo. Dios necesitaba llevarle por el camino donde habría de prepararlos. Por eso el desierto era la escuela de preparación. Frente a este primer problema, encontramos entonces la primera lección. La primera lección es una enseñanza que es trascendente, por supuesto con implicaciones teológicas importantes, que no solo debía impactar a Israel en el pasado, sino también al pueblo de Dios en toda su historia. Esta lección consistía en comprender desde el mismo inicio de su trayecto, desde el mismo comienzo de su experiencia con Dios, que en la economía divina, en el proyecto de Dios, Dios es el que dirige a su pueblo. Era un principio. Dios quería establecer con toda claridad que Él es el único que conoce el camino por donde deben caminar o deben transitar sus hijos. Que Él es el único que sabe cuál es la dirección apropiada y cuál es el camino seguro. Y que Él es el único capaz de señalar la ruta que conduce a la tierra prometida. Y ese es un elemento que no podemos perder. A veces podemos olvidar este importante principio. Por lo general, cuando nos encontramos con dificultades, estamos metidos en problemas, cuando Dios nos conduce por el camino más largo, nos confundimos. Porque al ser humano, como decía, le gusta caminar por el sendero corto. Si la dirección no nos parece correcta, si las circunstancias no nos resultan favorables, nos detenemos, nos disgustamos. A veces comenzamos hasta a discutir con el Señor. Vamos a racionalizar con Él, porque sencillamente no nos cuadra lo que Dios está haciendo en su providencia. Y entonces vamos a discutir con el Señor, vamos a hablar con el Señor. ¿Cuántas veces en medio del sufrimiento, cuántas veces en medio de las dificultades, en medio de las situaciones adversas, miramos hacia arriba para preguntar, ¿qué pasa, Señor? ¿Dónde estás? ¿Acaso no me dijiste que estaría conmigo? ¿Está mirando, Señor, lo que me está pasando? ¿No ves que las cosas están saliendo mal? Es como si el Señor no estuviera atento. Y tenemos como seres humanos que llamar la atención para que Él entonces atienda. Pareciera que a veces no hace caso al Señor, no nos escucha. Y aún podemos decirle, Señor, parece que tú no te das cuenta. Pero en esas circunstancias, queridos hermanos, tenemos que entender que vamos en un camino que solamente Dios conoce. Un sendero que está determinado por Él, en una ruta que está dirigida por Él, solamente por Él, y una ruta que solo Él conoce. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 261, Elena White comenta algo acerca de esta experiencia. Ella dice, el camino que el Señor escoge para sus hijos puede ser por tierra o puede ser por mar, pero siempre será el camino más seguro.
Si está pasando, por supuesto, por dificultades y momentos difíciles, si existen obstáculos en el camino, si las cosas no están saliendo mal, si tienes adversidades, sufrimiento y pruebas en tu experiencia, en tu vida cristiana, es hora, mi querido hermano, de que tú recuerdes que Dios te conduce, quizás por el camino más difícil, quizás por el camino más largo, quizás dando una vuelta, un rodeo por el desierto, pero de seguro, hermano, de seguro que es el sendero que te llevará a tu destino, la patria celestial. La parte más trascendente de la perícopa que aparece de este conjunto de textos, Éxodo capítulo 13, es precisamente lo que aparece en el versículo 21 en la primera parte. Dice esa primera frase: Jehová iba delante de ellos. Eso significa que Dios no delegó a nadie la conducción de sus hijos. Eso significa que Dios no escogió a otro ser celestial para que condujera al pueblo a su destino. Significa que no envió un ángel para que los acompañara en el camino. Significa que no mandó un mensajero para que los representara a él, ni comisionó un agente especial para que los defendiera. Lo que dice la Biblia es que Dios mismo, el mismo Dios, se movía con ellos en el desierto. Israel transitaba, por supuesto, por el camino más difícil, transitaba en las condiciones menos favorables, pero Jehová iba con ellos. Y esto nos enseña una gran verdad, mis queridos hermanos. Dios no delega la dirección de sus hijos. Dios está al control. Y aun cuando vamos por el camino más difícil, Dios va allí con nosotros. Por lo tanto, lo más importante para los hijos de Dios no es el camino, no son las condiciones que le rodean. No tiene que ver con las condiciones o las situaciones fáciles o difíciles que se nos presentan. No tiene que ver con si el camino es largo o es corto. Eso es irrelevante. La realidad es que lo más importante para los hijos de Dios es que Dios vaya con ellos. Desde la perspectiva personal, Dios está interesado en ser parte de la experiencia de sus hijos. Dios quiere dirigir sus vidas. Él es el que conoce el futuro, conoce el camino, sabe lo conveniente para ti y para mí. Nuestra visión es limitada. Nuestro conocimiento es también totalmente reducido. No sabemos qué ocurrirá un minuto más tarde, no sabemos qué ocurrirá mañana, pero Dios sí lo conoce. Por tal motivo Él quiere tener la vida de sus hijos en sus manos. Él quiere que sus hijos estén dispuestos a permitir que lo conduzca y les guíe. Muchas veces las cosas salen mal porque los cristianos olvidan que Dios debe ir delante. El Señor enseñó a sus discípulos: busquen primero el reino de Dios y todas las cosas entonces habrán de ser añadidas. La prioridad debe ser el Señor en nuestras vidas. En ocasiones nosotros podemos apresurarnos, tomamos nuestras propias decisiones, hacemos las cosas como deseamos, como miramos lógica, porque aplicamos la lógica, ¿verdad?, a nuestra vida, pero tenemos que entender que nuestra lógica no corresponde, no se acomoda, ni es tampoco congruente con la lógica de Dios. De hecho, Dios no tiene lógica. Dios hace las cosas como deben ser hechas, por principio, y lo aplica a aquellas cosas que le conviene a sus hijos hacer. Si permitimos que Dios vaya adelante, hermanos, si aceptamos que Él gobierna nuestras vidas, si permitimos que Él esté al control de nuestra existencia, nos ahorraríamos muchos fracasos y muchos sinsabores. Y de seguro que llegaremos felizmente a nuestro destino. Desde la perspectiva eclesiológica es más difícil, más complicado el cuadro, porque hay una competencia, por supuesto, en nuestra experiencia personal. Dios quiere controlar nuestras vidas, pero estamos allí nosotros, ¿verdad?, queriendo hacer las cosas que nosotros entendemos. Y muchas veces no nos detenemos a ver si lo que estamos haciendo corresponde con la voluntad de Dios. Y por eso vienen los golpes y los fracasos en nuestras vidas. Pero en la perspectiva eclesiológica, entonces tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Cristo es el dueño de la iglesia, entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, entendemos que la iglesia le pertenece a Él,
Pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia y queremos que en la iglesia se hagan las cosas conforme a como yo entiendo. Posiblemente la forma como a mí me gusta, como a mí me agrada. Y hay personas que sencillamente dejan la práctica de ir a la iglesia y de congregarse porque hay cosas en la iglesia que no le agradan, hay cosas que no le gustan. Pero hermanos queridos, lo que debemos entender es que nosotros venimos a la iglesia no para acomodarnos, o sea, no es porque la iglesia tiene que ahora manejarme en una situación que yo me agrade, que me sienta tan feliz, tan contento allí. No es mi acomodo. Vengo a la iglesia o la iglesia existe porque la iglesia es ese organismo que tiene el Señor para preparar a sus hijos para que vayan al hogar celestial. Por eso también en la iglesia vamos a encontrar situaciones a veces adversas. No vamos a encontrar que todo se acomodará a mí. No todo el mundo quizás en el momento cuando yo espero que me miren, me van a mirar. Posiblemente no todo el mundo me va a hablar con tanta simpatía, con tanta cortesía como la que yo espero. Pero estamos aquí precisamente no para que seamos atendidos. Estamos aquí no para hacer que se hagan las cosas con las cuales me siento bien. Estamos aquí porque el Señor nos ha llamado, porque este es el pueblo de Dios y porque aquí también tendremos pruebas, aquí también tendremos dificultades, pero debemos entender que Dios permite que eso ocurra porque está conduciéndonos a nuestro destino. Nos está preparando para ir precisamente a la Canaán celestial. Tristemente hay personas que a veces quieren que en la iglesia se haga su voluntad. Hay líderes también que a veces piensan que la iglesia debe hacerse las cosas como yo pienso. Pero eso de la perspectiva de Dios es incorrecto. Dios es el dueño. Y todos tenemos que mirar al Señor para ver qué quiere el Señor. Quien tiene que estar complacido es el Señor, no nosotros. Nuestra complacencia está en llegar a la presencia de Dios. Y que nuestra vida entonces es una vida que glorifique y honre al nombre del Señor. Así que debemos saber que ese texto que nos habla que Dios iba adelante, indica que Dios no solamente está delante de la vida personal de tu vida como hijo de Dios, sino también Dios es el que debe gobernar su iglesia. ¿Por qué es su iglesia? No es mía. Hay personas que a veces disgustan y comienzan a criticar la iglesia, a criticar los dirigentes, a criticar las cosas, sencillamente porque no se acomoda a lo que yo entiendo, a lo que yo pienso. Pero es un error. ¿Por qué? Porque sencillamente yo vengo a la iglesia para recibir la bendición que Dios tiene para mí. Y yo tengo que estar consciente de que la iglesia no es perfecta. Habrán cosas que posiblemente deba ser arreglado. Y la razón por la cual la iglesia no es perfecta es porque tú y yo estamos aquí. Como seres humanos, si estamos aquí no puede ser perfecta, porque tú no lo eres. Pero hay quienes piensan, no, tiene que ser perfecta. Y si no es perfecta, entonces hay problema. Hay personas que han salido inclusive de la iglesia, que forman grupos aparte, que hablan de que la iglesia es Babilonia, que hablan de que la iglesia está corrompida. Hermanos queridos, la realidad es que esta es la iglesia de Dios. Este es el pueblo de Dios. Porque Cristo tiene una iglesia en esta tierra que no es perfecta. Porque son los seres humanos a quienes el Señor está llamando para que a través de esa relación con Él, ellos alcancen esa perfección. Pero eso no es un trabajo, no es un proyecto radical, no es algo que ocurre en un momento, ese es un proceso. Por eso Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo al blanco. Es una obra que el Espíritu Santo va a hacer. Por tal motivo no podemos llegar a la iglesia y comenzar a mirar y ver, bueno, como esto no se ajusta a mi criterio, al pensamiento que yo tengo de la iglesia, pues yo creo que la iglesia debe ser pura, sin mancha, no debe haber nada allí, no deben haber hermanos que cometan errores, no deben haber dirigentes. Entonces, tenemos una relación con Dios tan sensible que no entendemos, no llegamos a alcanzar a ver que allí está Dios dirigiendo a su pueblo. Hay quienes dicen, bueno, es que Dios no puede estar ahí. No puede estar ahí donde esa es la condición que tienen y donde hay personas que cometen errores y fallan y cometen pecados. No puede. Bueno, hay un problema en ese razonamiento, porque yo entiendo que Dios no le huye a esas personas. Si Dios hubiera querido y hubiera tenido ese pensamiento, sencillamente se hubiera quedado donde Él estaba, donde no haya pecado.
Pero Cristo dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a donde estaba el pecador, por tal motivo no puede huirle al pecador. Él está con él ahí, esperando el momento cuando abra su corazón para transformarle. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia de Dios. Y nosotros debemos estar allí. Dios quiere que nosotros estemos con Él, que nos mantengamos allí. En la teofanía que aparece, en ese símbolo, ¿verdad? Esa simbología que aparece allí, esa representación de la presencia de Dios a través de la nube y a través del fuego, hay una gran lección que debemos nosotros aprender. Dios lo guiaba a ellos en esa columna de nube y en esa columna de fuego, y dice el texto que lo hacía con un propósito. El propósito era para que caminaran de día y de noche. Por tal motivo, esto significa que el pueblo de Dios había de avanzar sin detenerse. Había de avanzar hacia su destino, había de avanzar a la Canaán terrenal. Habían salido de Egipto no para que se quedaran en el desierto, salieron de Egipto para lograr el objetivo de Dios, llegar a la tierra prometida. Así que no importaban las dificultades del camino, los obstáculos que surgieran, los gigantes que se levantaran, los pueblos con murallas que habían. Nada podía detener al pueblo de Dios. Pero no, esa detención no era porque el pueblo tenía capacidad o fuerza en ellos, tenía fortaleza, no, porque era un pueblo nómada. Era un pueblo que no estaba en control, ni en capacidad, ni en poder de hacerle frente a los enemigos. Pero es que dice el texto que el Señor iba con ellos para que el pueblo no se detuviera. Eso significa que si Dios está contigo, si Dios está delante, si tú pones a Dios en primer lugar, tú no puedes detenerte, no te detendrá. Los hijos de Dios no se detienen. Los hijos de Dios siguen adelante, los hijos de Dios no tienen temor, no le tienen temor a nadie, porque Dios está con ellos, porque el poder de Dios se manifiesta con ellos. Y allí en la experiencia de Israel lo tenemos. ¿Cuántos pueblos se enfrentaron con ese grupo de personas? Eran 600,000 hombres, sin contar por supuesto los niños y las mujeres, pero recuerden ustedes que iban transitando con un cargamento de cosas, con animales, con todas sus cosas, habitando en carpas. Pero nadie pudo detenerlos, porque los hijos de Dios no pueden ser detenidos. A veces hay personas que piensan que la iglesia tiene que detenerse. Una vez me decía alguien, ¿usted cree que es posible que en este tiempo estemos nosotros tratando de ir a salvar a la gente y que predicando y bautizando gente allá afuera cuando la iglesia se está perdiendo? Yo le dije, mira, lo que yo entiendo es que la comisión que Dios me dio no tiene que ver con esto aquí. La comisión que Dios me dio tiene que ver con la misión de Dios, que es buscar a los perdidos. Lo que indica es que de alguna manera nosotros debemos entender que la iglesia, aunque sea defectuosa, la iglesia de Dios no puede detenerse porque Dios está con ellos. La única forma de detenernos es cuando nosotros perdemos de vista la nube que nos guía, cuando nosotros perdemos de vista la columna de fuego, entonces sí nos detenemos. Pero mientras miramos la columna de fuego, mientras miramos la columna de nube, nosotros avanzaremos en el nombre del Señor. Eso significa, hermanos queridos, que para avanzar en tu vida cristiana, tú no puedes estar mirando por otro lado. Tú no puedes estar pendiente de otras cosas. Tú no puedes estar mirando lo que ocurre allí, lo que están haciendo los hermanos. No puedes, porque no va a lograr llegar a tu destino. La única forma que tú puedes llegar, la única manera que tú puedes alcanzar el ideal es si tienes tus ojos puestos en Jesús, el consumador de nuestra fe. La única manera de tú llegar a tu destino es si tú te mantienes mirando la nube que te guía. No pierda esa visión, no pierda esa meta. Que nada te distraiga, que nada complique tu vida espiritual. No importa lo que ve a tu lado, no importa lo que ve en el camino. Recuerdo que una vez alguien me invitaba a yo reflexionar diciéndome, usted no sabe lo que está pasando en tal lugar, hablando de una organización de la iglesia. Y yo le respondí, bueno, mire hermano, a la verdad es que yo no sé lo que está pasando, no sé a qué te refieres, no sé lo que está pasando, pero le dije, tampoco me interesa.
Porque cuando Cristo constituyó su iglesia, Él le dijo a sus discípulos que en su iglesia Él tendría trigo y tendría, ¿recuerdan?, cizaña. Y los discípulos dijeron, vamos a arrancarla. Y el Señor le dijo, no la arranquen. Por tal motivo, si yo estoy en la iglesia, no puede estar mirando otra cosa, no puede estar mirando al hermano. Si el hermano está haciendo bien, si está haciendo mal, no, hermanos. Dios nos llamó para que nosotros saliéramos de Egipto con rumbo a la tierra prometida de Canaán y no podemos perder la visión. Nuestra vista tiene que estar concentrada en Cristo, nuestro Salvador. Y si lo miramos a Él, ocurrirá exactamente lo mismo que ocurrió con el pueblo de Dios en el pasado. Caminarán a pesar de las inclemencias y los problemas, a pesar de los ejércitos que habían de los enemigos, y avanzaron hasta que sus pies tocaron la tierra prometida. Pero saben, hermanos, que estos pasajes terminan con una nota maravillosa. La última parte dice, nunca, y eso me llena de satisfacción a mí, nunca se apartó de delante de ellos la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. ¡Qué maravilloso eso! Esa es la garantía de triunfo. Esa es la garantía de éxito. Lo que me dice allí es que nunca el Señor se apartará. Y saben, hermanos, no importa que tropieces en un momento determinado, no importa que caigas. Eso no significa una desconexión. Significa que en el camino fuiste golpeado, hiciste algo que tiene que reconciliarse con aquel que está guiando tu vida. Sencillamente eso. Dios no se aparta. A veces pensamos, y algunos piensan, no, es que si está mal, Dios no está contigo. Sí, Dios está contigo. Dios no se aleja. Quien se aleja eres tú. Pero Dios está allí. ¿Por qué? Porque Dios vino a salvarte. Y así como hizo con Judas, Él está allí, permanece contigo hasta el final. Hasta que al final tú decidas que no. Pero Él está ahí por si acaso tú regresas. Él está allí por si acaso tú lo atiendes. Él está allí por si acaso tú lo aceptas. No se va. Por eso dice allí, nunca se apartó. Si usted lee la historia del pueblo de Dios, se dará cuenta que Israel no era un pueblo fácil. Era un pueblo complicado, muy complicado. Tan complicado como nosotros. Cuando habían cosas, ¿verdad?, que hacía el Señor, que ellos no entendían, ellos no decían ellos, ay Señor, bueno, vamos a ver qué quiere Señor. No, ellos se levantaban a criticar, ellos se levantaban a decir, mejor era que nos quedáramos allá en Egipto, mejor es volvernos otra vez allá. Y comenzaban a presionar al Señor. Tanto así que llegó un momento, el Señor dijo, mira, casi me arrepiento yo de haber escogido este pueblo. Así eran difíciles. Pero hermanos, la garantía de salvación tuya y mía depende del entendimiento, de comprender que ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso, no se apartó de ellos nunca, hasta que finalmente ellos entraron en la tierra prometida de Canaán. Hermanos queridos, pronto todo terminará. Pronto todo llegará a su final. Y el plan de Dios es que tú y yo nos encontremos con Él. Nada debe remover nuestro paso, nada debe confundirnos, nada debe distraernos. Debemos tener un compromiso pleno y total con el Señor, con aquel que nos llamó y con aquel que nos salva. Elena G. de White nos dice en Mensaje Selecto, tomo 2, página 449, algo que a mí me ayuda mucho porque a veces podemos tener un poquito de confusión o preocupación porque bueno, pero es que debemos tener una experiencia espiritual mucho más fuerte, debemos tener una iglesia mucho mejor. Dice ella, no hay necesidad de dudar ni temer que la obra no tenga éxito, dice ella. No hay necesidad de temer y dudar. No importa lo que nos digan, no importa lo que veamos, no hay necesidad de dudar, dice ella. Dios encabeza la obra. Alabado sea. Él encabeza la obra, Él está al frente. Y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes, oiga hasta dónde llega. Si hay que hacer ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Así que cuando vemos, Dios tiene su proyecto, en su plan, Él va a hacer lo que tiene que hacer por la iglesia.
Y entonces termina diciendo, tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Él conducirá con éxito. Qué maravilloso. Yo tuve la oportunidad de subir al monte Sinaí en una ocasión. Y recuerdo que nos alentaron, ¿no?, para que nosotros nos protegiéramos lo mejor posible porque subiríamos en la noche. Como en el día el calor era bastante agobiante, yo no pensé que en la noche el frío iba a ser tan grande. De todas maneras llevamos abrigos, pero cuando llegamos a la cúspide del monte, ¿verdad?, el frío era tan grande que una botella de agua que llevaba comenzaba a helarse. Y para soportar estar allí nosotros hasta el amanecer, recuerdo que tuvimos que todos juntarnos, hacer un grupo donde se manifestara esa unidad y ese amor que solamente entendemos cuando estamos en condiciones así. Así que nos juntamos ahí, nos abrazamos todos y estuvimos allí tratando de soportar el frío que había. Mientras estábamos allí, yo entendí lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. La provisión de Dios para ellos, para garantizar el éxito de su experiencia en el transitar, en el trayecto hacia su destino, la Canaán terrenal. Yo comprendí entonces qué significaba esa nube. Esa nube que durante el día se tendía como una alfombra, como una cortina, para ayudar a que el pueblo no se fatigara, para que el pueblo pudiera avanzar, para que pudieran caminar y ese sol tremendo del desierto no lo fulminara. Pero durante la noche entonces, esa nube se convertía entonces en un faro de luz y de fuego que mantenía a ese pueblo con el clima necesario para que tampoco se helaran. Dios hace eso con sus hijos. Dios está eso contigo y conmigo. Es el proyecto de Dios. Él está allí, Él no nos abandona. Él está presente en nuestra vida. Él estará trayendo o haciendo la provisión necesaria para que tú llegues finalmente a tu destino. Cuando todo termine, querido hermano, tú debes entrar a la tierra ahora, no de la Canaán terrenal, sino a la tierra prometida de la Canaán celestial. Y allí estará Jesús esperándote, por supuesto. Y estará esperándote después de haber caminado tú tantos años en esa experiencia. Pero al mantener tus ojos puestos en el Señor Jesús, al mantenerte mirando la columna de nube, la columna de fuego, nada habrá de detenerte, nada pudo detenerte. Y finalmente llegarás triunfante a tu país, a tu hogar, el hogar celestial. No te olvides que tú eres un transeúnte en este lugar. No te olvides que tú no eres ciudadano de este mundo. No te olvides que tu patria no está aquí. Tu patria está en la Canaán celestial. Y ahí tú debes llegar. Quisiera invitarte, hermano querido, para que tus ojos no se aparten de Jesús. Quiero invitarte para que tus ojos se concentren en la nube que te está guiando. Quiero invitarte para que tus ojos se mantengan firmes y fijos en el ideal. De manera que cuando Cristo venga, tú puedas recibir la bienvenida. La bienvenida para vivir con Él por toda la eternidad. ¿Quieres decirle al Señor, Señor, dame la fortaleza, permite que mantenga confiado en ti, permita que entienda cada vez más ese mensaje y lo aplique a mi vida y que avancemos sin detenernos hasta que Jesús venga por nosotros y nos vayamos con Él a vivir por toda la eternidad? Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre querido, gracias te damos porque colocaste en tu palabra estos incidentes tan extraordinarios que nos ayudan a entender la forma como tú nos conduces hoy, la manera como tú te propones sacarnos de este mundo y llevarnos a nuestro destino, el hogar celestial. Pedimos con toda humildad que nos permita mantener nuestros ojos colocados en ti, que tu Santo Espíritu selle nuestras vidas y que a pesar de las dificultades que vivimos en este mundo, podamos entender que tú estás al frente
que tú nos estás guiando con un propósito, que tú nos llevas con seguridad a nuestra patria celestial. Haz ese trabajo en nuestras vidas, Señor, y que nuestra vida pueda ser de glorificación y honra a tu nombre, a fin de que cuando vengas podamos darte esa honra por las edades eternas en la patria celestial. Lo rogamos en Jesús. Amén.